Solo que, digamos que los encuentros presenciales con el profesor de lenguaje quedan a un lado. Entonces, tengan claro eso. ¿Listo? Bien, vamos entonces una cosa, así no tengan clase conmigo, yo siempre les voy a subir el video explicativo del producto. ¿Listo? Si por ejemplo ya la otra semana se cortaron las clases porque creo que no está todavía que se corten, ustedes simplemente esperan mis indicaciones a través del correo y pues voy a pedir que lo suban a los grupos de WhatsApp y ahí redactan el ensayo y luego hacen la exposición y la revista es muy sencilla. O sea, técnicamente la obra cumbre nuestra es la del ensayo. Voy entonces a mostrarles las diapositivas de hoy, a explicarles qué es un párrafo de introducción, cómo se diseña, cómo se redacta y, hombre, pues luego pasamos netamente a redactar uno, ¿sí? A redactar uno. Eso es lo que venimos a taller, ¿no? Taller no se viene solamente que el profe hable y hable. Ay, no. Ahorita que el grupo anterior iba a hacer un debate entre político, ¿no? Entre el actual presidente, ¿no? Ay, no me río de ellos porque pues en últimas esto, el, el debate no estaba ni malo, estaba bonito de por qué se eligió el presidente que tenemos, pero se me iban a ir por un lado que no necesitaba que se me fueran, entonces tocó otra vez volverlos. Entonces la idea de uno volver otra vez como el rebaño a su curso es la que me causa un poco de gracia, ¿no? Como, pero el debate no. De hecho, el debate era serio y el debate se puede dar bien bonito. ¿Para qué? Listo. ¿Por qué es importante el párrafo de introducción? Entonces tengamos en cuenta que es lo primero que va a encontrar el lector. Así que lo más importante que necesito redactar es un párrafo que lo pueda interesar. Entre el título y el párrafo, digamos que son los primeros segundos de encuentro que tienen el lector con su texto. Así que por favor, la idea es que tratemos de hacer un muy buen párrafo de inicio para que la gente pues se interese por nuestro trabajo. Eso pasa en cualquier texto que redacten, sea ensayo escolar. Voy a hacer un video de mi empresa. Hombre, los primeros 3 segundos son fundamentales para que el lector vea que está promocionando usted su merced. Por favor, tengan presente eso. Entonces, necesitamos atraer la atención del lector. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a seguir una estructura de 3 pasos. Vamos a seguir una estructura de 3 pasos. La primera parte del primer paso será una idea amplia. ¿Listo? Una idea amplia. Esa idea amplia, ¿cómo la vamos a hacer? ¿Cómo la vamos a actuar? Esa idea amplia va a contextualizar nuestra temática, ¿sí? Entonces, yo puedo hablar de los niños en la guerra, con los niños de la guerra aquí en Colombia, pero yo quiero empezar desde lo general, así que pues voy a hablar de las guerras y menciono la de Ucrania, la que está pasando en este momento. Bueno, pero es que Gaza no está pasando ninguna guerra, está pasando son otros elementos, ¿no? No, Ucrania y de pronto otro país que esté pasando en guerra. Entonces comienzo desde lo general para llegar a cómo las guerrillas incluyeron, no sé si ahorita puede que lo estén haciendo, incluyeron niños en ella, ¿no? Porque voy a hablar del derecho fundamental sobre la vida y cómo a los niños se les priva de la vida cuando se meten en un grupo guerrillero. Entonces, comienzo de lo general a lo particular. Luego voy a construir una idea puente, ¿no? Entonces, si empecé desde lo de Ucrania, por ejemplo, entonces voy a hablar de la guerra colombiana, ¿sí? Esa idea puente me lleva a postular lo que es la tesis de mi ensayo, que es, no deberían estar los niños en la guerra porque viola el derecho a la vida. Paro de contar. Listo. ¿Cómo se da digamos que esta estructura de 3 partes en un solo párrafo? No me van a hacer dos ni tres, un solo párrafo. ¿Listo? Se ve de esta manera. Abro el párrafo con un contexto general, introduzco el lugar o la situación en la que quiero y plasmo la idea que quiero defender. Al final, siempre se tiene que plasmar esa idea. ¿Listo?
Entonces, esas serían como las tres partes que me gustaría que se siguiera en el primer párrafo de introducción. Miremos uno aquí, este que está acá. Miremos este que dice de los principios del gobierno. Entonces, David Hume viene a postular la primera idea de manera general. Vamos a ver qué nos dice. Nada más sorprendente para quienes consideran con mirada filosófica los asuntos humanos que la facilidad con que los muchos, es decir, el pueblo, son gobernados por los pocos los políticos, y la implícita sumisión, porque el pueblo es sumiso, con que los hombres resignan sus sentimientos y pasiones ante los de sus gobernantes. El puente. Si nos preguntamos por qué medio se produce este milagro, su merced, ¿cuál milagro? ¿Quién es capaz de decirme cuál milagro? Mire, me tomo el tinto. ¿Vamos captando la lectura? ¿Si la vamos entendiendo? No me pongan a ver otras cosas y no se me pierden. Si nos preguntamos por qué medio se produce el milagro, ¿cuál milagro? Este de acá, chicos. La sumisión del pueblo. ¿Por qué sucede que todo un pueblo se sea sumiso? Sí, tú y yo somos sumisos a las leyes. No nos gusta pagar peaje, pues lleve un carro. A ver si no se lo hacen pagar. Porque si no, va para la cárcel, créame. O le sacan un comparendo por reventar esas vallas de restricción. Pasar así de largo, aparte de dañar su carro y reventar la valla. Ah, ¿sí? Si nos preguntamos por qué medio se produce este milagro, hallamos pues que la fuerza está siempre del lado de los gobernados. Es cierto, el pueblo tiene la fuerza. ¿No se dieron cuenta cuando destruyeron los peajes? ¿Quién pagó? Te va a decir los impuestos de nosotros. Sí, claro, pero dentro de las personas que llegaron y tumbaron todos los peajes en esa protesta que hicieron, ¿quién pagó? Nadie, porque la fuerza la tenemos nosotros. La fuerza la tenemos nosotros, ¿sí? Ni siquiera la policía fue capaz de sacarlos de ahí. Entonces dice, pues la fuerza está siempre del lado de los gobernados. Quienes gobiernan no pueden apoyarse sin la opinión. Y aquí me lanzó la tesis, mire, les puse la C. La opinión es, por tanto, el único fundamento del gobierno y esta máxima alcanza para los gobiernos más despóticos, militares y los más populares y libres. ¿Listo? ¿Están de acuerdo con la tesis de David Hume? ¿Qué opinan ustedes? ¿Es la opinión la que mantiene el gobierno o no? Si me están escuchando. Sí, señor, lo escuchamos. Bueno, y el silencio significa dos cosas. No tienen nada que opinar o no entendieron el texto. Ay, su merced, no me digan eso. Vuelvo y lo explico, no hay problema. Si están de acuerdo con que el gobierno, cualquier gobierno, o sea, por ejemplo, este gobierno que tenemos que tiende más hacia la izquierda o el anterior que tendía más a la derecha, o sea, cualquiera de los dos, y ahí todos los grises que hay en la mitad, eh, lo que sustenta un gobierno es la opinión, ¿sí o no? ¿Qué opinan ustedes? Pues es que depende mucho, ¿no? No importa, dígame qué depende. La opinión en general, pues, Sí, esa, la que el colombiano tiene de ese gobierno. pues en votación sí depende mucho, porque dependiendo de la opinión de cada ciudadano colombiano, puede uno elegir la derecha o la izquierda. No, independientemente de la corriente, pero elige, sí, a partir de esa opinión. ¿Quién Sí. genera la opinión del gobierno? ¿El gobierno mismo o hay otros elementos que intervienen en esa opinión que los colombianos se forman de ese personaje público o de ese gobierno? ¿Quién genera esa opinión? Profe, pues buenas tardes.
Hola, hola. Digamos que en su momento, como en el proceso democrático, como en el proceso de elecciones, quien incita pues a nosotros a formarnos una opinión y ahí es donde se lleva al tema del voto. Bueno, ¿y los noticieros no Eh, generan opinión? sí, pues sí, Sí, claro que Los sí. canales de televisión no generan, así no sea solo el noticiero. sí, Ayudan a subir a un Exactamente, o sea, político. todos esos temas, esos medios de comunicación, lo que hacen es, digamos que hablar de alimentarnos, pues, esa opinión que nosotros vamos creando poco a poco mientras nos vamos convenciendo de por cuál votar. Ujú. Y a su vez crean una opinión para el gobierno que esté. Yo no estoy hablando de este netamente, sino el que esté. Es decir, los medios de comunicación sí generan esa opinión. sí, sí, Claro, claro. profe, porque vamos el tema, ahorita en las elecciones, el tema de encuestas, de los candidatos, pues, o sea, como que, ¿no? Diría yo que Sí. por ese lado. Sí que días, hace un tiempo el DANE sacó que nacieron casi 224.000 niños menos que antes, ¿no? Casi 300.000 niños menos, ¿no? ¿Se dieron cuenta? Sí, que yo había visto algo que Corea y Colombia están Compiten en, a no tener hijos. sí, No, las causas son diferentes, los análisis, véanse los análisis, la noticia es esa, vean los análisis, pero genera una opinión esa noticia, claro, genera una opinión. Por ejemplo, si el dólar que ahorita bajó, genera una opinión, sí, ¿sí? obvio, ¿Cierto que todo sí? genera una opinión. Sí, Genera una opinión, pero por ejemplo lo de los bebés atañe al gobierno, aunque usted no lo crea, que una de claro, las posturas es que supuestamente nos vamos a quedar sin mano de obra en 20 años. Esa es una, pero es véanse los análisis. Yo no quiero influir en nada de eso porque la idea es que la sociedad se forme una opinión a partir de diferentes medios, no de uno solo. Diferentes sí, medios. Y ojalá sean opuestos los medios, ¿no? Listo, tengan claro eso. Pero lo que quiero mostrarles es cómo la estructura, para que entiendan el párrafo, cómo habla David Hume de que vamos a hacerle una mirada filosófica a la situación del gobierno, ¿no? De cómo gobiernan unos poquitos a una gran cantidad y esa cantidad tiene una fuerza descomunal, pero la único soporte es la opinión, ¿no? Y algo, pues, me decían en el otro curso un compañero, muy santandereano él, que la opinión también existía, pues, que no solamente era el único fundamento, sino la democracia. Y yo sí estoy de acuerdo. Pues que la democracia sí sea también parte de lo que es el gobierno, pero la imagen que proyecte a los demás, les doy un ejemplo. Un mismo hecho de violencia, un coscorrón a un guardaespaldas o una bofetada a un concejal significa que uno se ganó la presidencia y el otro se la quitaron. ¿Sí ven? Y es el mismo hecho de violencia. Quitemos, bueno, no, no lo quitemos. El uno la gana porque se la da a un concejal, el otro la pierde porque se la da a un escolta. ¿Sí? Y de ahí obviamente pues se toman las repercusiones. Entonces, miremos cómo desde lo general construye una idea puente y luego lanza la tesis. Es obligatorio acá lanzar la tesis al final. Eso sí, téngalo por seguro. Esta viene a ser la idea puente y acá está la idea del contexto general. ¿Ok? Entonces, este es un ejemplo. Miremos otro ejemplo y le voy a dar unos trucos dentro del otro ejemplo para que pues ustedes puedan ponerlo hoy en práctica. Entonces, yo siempre les recomiendo, esto sí ya es sugerencia, cuando comiencen un párrafo, pueden comenzarlo con una frase llamativa. Esto se le llama gancho. Entonces puede ser una cita de un jurista, un dato legal curioso, una situación hipotética. Yo la empecé con la situación hipotética en forma de pregunta, ¿sí? ¿Debe considerarse la legítima defensa como un derecho absoluto en cualquier circunstancia? ¿Listo? Luego delimite el tema de forma clara. Precisa qué aspecto del derecho hacia dónde le apuntas, ¿no? Penal, constitucional, civil. En este caso sería constitucional, ¿sí? Este ensayo analizará la aplicación del principio de legítima defensa en los casos de violencia doméstica dentro del sistema penal colombiano.
¿Listo? Luego contextualizar breve. Ojo, hasta aquí vamos a poner una C que es de contexto. La idea puente viene acá. ¿Cómo yo voy a usar ese contexto en en una situación ya concreta? Entonces vamos a ver cómo es. Delimitemos el tema. Precisa qué aspecto del derecho. Contextualiza brevemente. Brinda antecedentes legales que mencionen debates. Por ejemplo, si usted está en el derecho fundamental de la vida y estás hablando del aborto, mm, sáltese al otro lado del charco, discúlpeme la expresión, del otro lado de la postura, revise cuáles son los argumentos en contra para poder discutir, debatir mejor. O sea, el texto argumentativo, a diferencia del expositivo, tiene que llevarnos también a replantearnos nuestros propios principios y nuestras formas de ver el mundo. Si no, entonces, ¿qué sentido tiene? O sea, si usted ya cree que lo que está diciendo es verdad desde un principio, ¿para qué usted se va a saltar al otro lado del charco si usted tiene la verdad? Y considero que ya ahí hay algo de soberbia y no debe haber soberbia en un texto argumentativo. ¿Qué significa? Que mientras usted escribe es capaz de lanzarse al otro lado, mirar como si estuviera en el otro lado y decir, no, ellos están mirando mal. Mire, mire, mire cómo es esto y empieza a contradebatir. O quizá cuando cruces el río te das cuenta que la mirada desde el otro lado es mucho mejor que la tuya. Uy, eso es una grandeza impresionante porque a partir de argumentos vas a cambiar una postura que tienes. Nada más difícil que cambiar nuestras creencias y principios. Uy, no, eso es para nosotros es terrible, terrible. Y la verdad yo creo que uno en la academia, hasta en la propia vida, tiene que darse el permiso de cambiar su manera de pensar. En serio. Ese nunca cambia es que sea solo adolescente que no sabe ni qué es la vida. Pero ya cuando uno crece, estos textos que lo ayuden a uno a mirar el otro plano, hombre, y decir, estaba equivocado, de verdad estaba equivocado, no, no lo había visto. No es fácil, pero hacerlo es grande, ¿listo? Y miren entonces, brindamos una contextualización. En los últimos años, varios casos, mire, muchachos, yo en este ejemplo, hubiera puesto cuáles casos, unos dos casos. Varios casos judiciales han abierto el debate sobre los límites de la legítima defensa cuando el agresor convive con la víctima. Ahí lo haría yo, ¿listo? O sea, diría cuáles casos, unos dos o uno mencionar, ¿sí? Y termino postulando mi tesis bien clara. Expon tu posición jurídica desde el comienzo. Entonces, en este ensayo se defenderá la tesis de que en ciertos, me gustaría que dijera en qué contextos. Ciertos contextos de violencia estructural, la legítima defensa debe interpretarse de manera más flexible por parte de los jueces. Miren más o menos cómo quedaría un párrafo con estas sugerencias que le doy. Quedaría así. ¿Debe considerarse la legítima defensa como un derecho absoluto en cualquier circunstancia? En Colombia, este principio jurídico ha sido ampliamente debatido, especialmente en contextos donde la víctima ha sufrido violencia prolongada por parte del agresor. Este ensayo analizará la aplicación del principio de legítima defensa en casos de violencia doméstica. Ah, ¿me escucharon? En casos de violencia doméstica dentro del sistema penal colombiano. Se defenderá la tesis de que en ciertos contextos la violencia estructural, la legítima defensa debe interpretarse de manera más flexible por parte de los jueces para garantizar una verdadera justicia. ¿Sí? Aquí más o menos va a defender de que si la mujer, bueno, el hombre también puede ser, pero es que las estadísticas muestran muy poquitos hombres, pero metámoslos ahí también, para que la mujer o el hombre ha venido sufriendo violencia constantemente y en algún momento ella se quiso defender, un palazo en la cabeza, mató al esposo, que se tome como legítima defensa y no que sea como un asesinato. ¿Sí? Eso es lo que le apunto. Profe, una pregunta. Sí, claro, todas las que vengan, dime. ¿Y si es al revés? No, no importa, por eso te dije que no es género, la mujer o el hombre. El hombre le pega el palazo a la mujer. ¿Se acuerda de que tiene que demostrar frente al juez que ha venido sufriendo por violencia de parte de ella? Te doy un caso, no sé si viste el actor de Piratas del Caribe, él Sí, demandó, la esposa lo demandó y en el proceso se dieron cuenta que era la esposa la abusadora. Y eso fue un caso emblemático estadounidense, pueden mirarlo. sí, estuvo Entonces, varios, acuérdense que el juez no va a mirar el género, el juez va a mirar la violencia intrafamiliar o doméstica.
Solo que pues, perdón, Felipe, las estadísticas sí muestran que, sobre todo en Colombia, culturalmente, los porcentajes son altos frente a hombres a mujeres, en serio. Esa realidad no la podemos desconocer con lo que los números lo dicen, pero claro que se da violencia hacia los hombres y eso se juzga igual. Igual, tiene que juzgarse igual, solo que se tiene que demostrar en el caso. O sea, si usted, por ejemplo, ha sido abusado por su mujer, porque es que eso pasa, y mire que culturalmente empiezan de una vez las risas interiores, ¿no? Ay, el hombre abusado por la mujer, ay, empieza la risa interior, ¿no? Sí. Y usted le pegó el palazo, que ojalá el texto quiere argumentar eso, que usted está en su legítima defensa. ¿Listo? Ahora también Listo, puedes profe. llevar, es más o menos lo que quiero mostrarles, cómo estructurar su párrafo de introducción para que quede muy bien formado. ¿Listo? Hay una última sugerencia y es que, por favor, en el párrafo de introducción me mencione el tema y me mencione la postura, sin entrar en los detalles de los argumentos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo les recomiendo que diga, este trabajo se centrará, en este ensayo se defenderá, ¿sí? Pero que no me diga, como veremos, el primer argumento demuestra que, o porque, no, aquí no vamos a explicar los argumentos, para eso son los otros párrafos. ¿Listo? Aquí solo se centra en el tema, en la explicación del tema y de la postura suya. Preguntas, dudas, inquietudes, ¿no? Entonces les voy a mostrar qué es lo que vamos a hacer hoy. Listo. Uy, tenemos suficiente tiempo, menos mal. Chicos, entonces vamos a ir al módulo de taller de lenguaje normal. Quiero que pues una persona sea la que dirija el asunto, comparta. Ahorita les doy las indicaciones de compartir pantalla. Vamos a bajar al Profe, módulo de redacción. ¿Listo? Ya les explico. Dime, pregunta. profe, con lo que su merced nos explicaba es para redactar el primer párrafo de El párrafo de nuestro... introducción, sí, señor, solamente el primer párrafo. Y vamos Gracias, a ir a profe. la actividad del 27 de septiembre. Descarguémosla. ¿Listo? Descarguemos la actividad. Ahí está, se descarga. Es una actividad que va a ser, ya saben ustedes mi dinámica, ¿no? Se hacen clases, se tiene la nota apreciativa. Entonces, espere que ya la estoy abriendo, que pensé que la tenía ya abierta. Esto, y vamos a revisar exactamente, yo solo les voy a pedir un párrafo, pero entonces vamos a mirar que hay varias temáticas que yo les propongo. La primera parte, chicos, porque ya me di cuenta desde el primer grupo que no puedo hacer las dos partes. Listo, entonces les voy a mostrar el taller y con base en el taller vamos a trabajar. Listo, descargan ahí y me espero. Ay, no me aparece. Todavía no me aparece. Aquí está. Listo, ya se está cargando entonces el taller. Bueno, creo que ya lo pueden mirar. Estos son los objetivos que generalmente yo busco pues siempre en cada ejercicio que hacemos. Sobre todo el último va para la segunda parte y los dos primeros van en la primera, ¿no? Eh, entonces, la primera parte, van a trabajar en grupos pequeños. Tenemos 10 personas, voy a dividirlo en dos grupos. La tarea es redactar una introducción breve. Yo le pongo de 4 a 5 líneas acá, pero ustedes pueden avanzar, o sea, pueden ser 6, 7 u 8. Un párrafo, no me dividan eso en dos, ¿listo? Sobre un tema relacionado con lo judicial o criminalístico. Entonces, elijan un tema, es lo primero que deben hacer. Yo les sugiero que si ustedes ya han averiguado algo sobre su tema de derecho fundamental que van a escribir en el ensayo, pues lo pongan ahí a consideración, que les pueden ir avanzando también alguito de eso, ¿sí? Yo les doy otros temas adicionales si quieren optar por ellos, ¿no? Delitos cibernéticos, violencia de género, cárceles, drogas, redes sociales, seguridad. Ustedes eligen el tema que quieran. Apliquen pues la estructura de la introducción. Entonces quiero que en el párrafo vaya la idea amplia o contexto, que se note el puente y que redacten la tesis clara. Acordémonos que hace 8 días yo les explicaba qué era la tesis. Acuérdense que la tesis es de qué quiero convencer al lector o más fácilmente, ¿cuál es la idea que busco defender?
¿Sí? ¿Se acuerdan que la idea era que la legítima defensa en casos domésticos debe ser flexible? Que debe el juez tomar en esa flexibilidad para poder hacer un juicio más equitativo. Esa es la tesis, o sea, la idea que quiero defender. ¿Listo? Yo sugiero que empiecen por la tesis para que después de elegir el tema, ¿no? Empiecen con la idea que quieren defender para, pues, la idea amplia ya pueden hacerlo como más de retoque, como más de artesanal, de estético. No sé, es mi sugerencia. Y bueno, finalmente, pues alguien que nos explique en plenaria, pues, el texto. ¿Listo? Esa sería la primera parte. La segunda son argumentos, pero no lo vamos a hacer ahora. Por el momento, la primera parte. ¿Quedó comprendido al menos qué es lo que van a hacer en los grupos pequeños? ¿Hay alguna duda por ahora? ¿Inquietud? ¿No? Entonces vámonos para los grupos pequeños. Señores, indicaciones parroquiales para los grupos pequeños. Primero, me van a encender la cámara. Porfa, todos me encienden la cámara. Lo único que no enciende la cámara es porque está dañada. Todos. Esto sí no tiene que estar dañado. El micrófono. Si la persona, pues obvio, no puede participar, va a haber una que sí va a escribir, una que va a escribir y es la que me va a enviar a mí el trabajo. Si no puede escribir, puede hablar. Listo, su merced, así que necesito que aporte. Yo no quiero gente callada, ni trabajando en WhatsApp de manera aislada, que eso no me sirve a mí. Yo necesito verlos a ustedes trabajar, discutir, escribir, redactar. En taller de lenguaje, aprender a escribir, se aprende es escribiendo. No hay otra manera. La estructura, mírela tan sencilla. Ah, aplíquela. Ahí ya se van a encontrar de pronto con el proceso cognitivo que quiero que desarrollen. Porque mostrarles las estructuras a ustedes de la manera más sencilla se les puede mostrar, pero que la apliquen es lo que más me interesa. ¿Listo? Entonces, me comentan. Persona que no hable, persona que no pongan en el grupo. ¿Listo? Déjenla ya aislada entonces y quedó ustedes y a esa persona la sacan. Yo creo que es la universidad y no tenemos que estar trabajando para otros. ¿Listo? Tenemos todos que hablar, tenemos todos que participar en esta construcción. Listo. ¿Claro? ¿Los mando ya a los grupos o hay alguna pregunta para que sea general? Todo claro, profe. Listo, chicos. No, desde que se trabaje, no hay problema. Listo, entonces vámonos para los grupos. Quieren o no sé qué más desee, o si alguien se quiere apuntar a compartir pantalla o lo hago yo. Uy. Ok. Bueno, puede ser ese. Entonces, Yo creo que no. Hola, Luisa. Profe, qué pena es que el internet se me cayó. Tranquila, ¿en qué grupo estabas? Y te mando para allá. Profe, es que ese fue el problema. Que estabas hablando y se me cayó y intenté, pero no me dejó. Bueno, te voy a enviar entonces a un grupo cualquiera y bueno, entras a participar ahí, yo. Listo, profe, gracias. O podemos trabajar sobre otro tema. A mí, pues no sé, a mí me llamaría, pues yo no estoy trabajando sobre el aborto, no sé ustedes sobre qué. Pues el aborto es un tema Der- que tiene varias cosas derecho, por sí, derecho a es la un tema vida. Entre esos, ¿cómo? ¿Cómo que decía quiero Valentina? ser Lo, ¿En qué postura nos vamos a quedar? sí, Y y bueno, la tesis, pues no sé si queda bien una tesis. Si el aborto no debe ser permitido después de los 3 meses de gestación, excepto que el embarazo ponga en riesgo la vida de la madre o que haya una malformación fetal grave. O no sé si, o cómo se puede redactar.
Pues esa es Ten- la que yo doy. No sé Tengan en ustedes cuenta qué que esa que piensan. estás postulando ya está aprobada, ¿no? No, no, exacto, no porque hay 13 secciones, ¿no? Tres excepciones y mencionaste dos, entonces puedes decir que están de acuerdo hasta esa aprobación, de ahí para allá no. Pero sí, me gusta la idea de esa tesis. Si quieren aceptarla en el grupo, yo solo entré como a sugerir, ¿no? Sí, a mí me gusta bien. Sí, sí, también. Sí, Redactémosla, también, por de favor. acuerdo. Entonces, ¿qué planteamos primero? ¿La tesis, Alexandra? La tesis primero, la que acabo de decir la compañera. Ah, la voy a hacer, la palma aquí abajito donde dice tiene 20 minutos, ahí se le daría Sí, bien. Sí, sí, ahí ahí. queda Sí, bien. Impulsado por una comisión de corrupción, eh, que sí, sí, más o menos estoy dando una ideita. Sí. Presidente. Es un problema en las cárceles de Colombia. Podría ser que afecta la seguridad, la salud y la rehabilitación de los internos, ¿no? Perfecto, qué bonito salió eso. La madre está sufriendo riesgo de morir o algo así. Más bien enfócalo más hacia el feto porque estamos es defendiendo de que no se acepte el aborto. Bueno, o algo así como diga, ¿desde qué mes se empieza a tener la voluntad el feto o a tener sentimientos, a tener discernimiento? Esa disputa que se existe de que desde el momento de la concepción el feto ya empieza a sentir y a tener todo eso. Entonces se puede decir Eh, algo como que, También la Corte Constitucional hace poco avaló hasta la semana 24. Eso también lo pueden ustedes debatir, ya que su posición es en contra del aborto en este caso, ¿yo? Hay una sentencia que dice que hasta la semana 24 se puede interrumpir sin esas tres causales. Eso también lo Después de la pueden, si 24 quieren. semanas es que aplican las tres causales. Sí, exacto. Entonces, tengan en cuenta eso si quieren también ponerlo ahí, si desean, ¿no? Sí. Como yo sé que pues de pronto hace falta un poco más de investigación porque lo que decía la compañera, hasta cuándo se siente y todo eso, pues es la persona la que va a hacer el ensayo, es la que tiene que documentarse más. Si quiere pueden pasar por como hablar de manera general para que puedan de Necesito un pronto domicilio, avanzar, ¿o yo? bueno. un domicilio, pero yo sé que no cualquier domiciliario lo hace. es Listo. mismo. Matar a alguien. Bueno, entonces esto, la idea como principal sería, debería, ejemplo, debería Doña Raquel, o sea, es que R, ser, ajá. Entonces, a oración con ser y con tilde en la O. Eso. Ajá. Social. Ujú, eso. Va quedando bien, va quedando bien. ¿Qué les parece si ya empezamos a poner la tesis? Yo creo que sí, ya la idea está amplia, ¿no? ¿Para que le agregamos más cosas? Ok, bien.
Pues bueno, ya vi todos los temas. Bueno, el tema del puente, como diría esa vaina. Y si coloquemos la parte de la sentencia, que dicen que es jurisprudencia. Sí, sería buena, porque incluso acá en en el ejemplo que dio el profe, dice, por ejemplo, en el de legítima defensa, dice, en los últimos años varios casos judiciales han reabierto sobre el derecho sobre los límites de la legítima defensa. Habla, habla de eso, de casos de jurisprudencia. Por ejemplo, compañeros, acá dice en Colombia el aborto es libre y legal hasta la semana 24 de gestación, según la sentencia de la Corte Constitucional del 2022. Y la despenalización se mantiene para casos de riesgo para la salud de la madre, malformación fetal o embarazo producto de una violación. Existen dos tipos principales de aborto. ¿Cómo es la ¿Puedes analizar No. cómo es la ¿Sí? corrupción? Sí, mejor. Sí. ¿Cómo es la corrupción Sí, claro. ¿Cómo es la corrupción? ¿Cómo es la corrupción en diferentes niveles, desde funcionarios, coma, arriba, ¿no? Funcionarios, Arriba, coma, funcionarios. penitenciarios, arriba, funcionarios. Pero es que la palabra funcionarios penitenciarios va completa, no se puede Ah, separar. ok. Ah, Hasta ok. actores externos. Funcionarios penitenciarios hasta actores externos. Creo que hicimos eso mal. O sea, el puente que propuso Jus y el que yo propuse está igual, con diferentes palabras. Pues es diferente, porque tú estás hablando de ingresos. Permitir. Sí, yo sé que ya está permitido, pero digamos, Sí. cuando La saca idea es con la antes de los 3 meses. ya a los 6 meses sería con la aspiración, y eso también pasaría a ser, Un aborto ¿cómo se inducido o llama? algo así, parto No, inducido. no es un aborto ¿No? inducido. Ya es cuando, ¿ustedes sí vieron alguna vez el video de Un la de pregrado. mis manitas? Un pregrado, de grado, de grado. Legrado. Para De que grado. el de grado es para que uno saque lo que ya falta del feto Ajá, después de abortar. Esto, o sea, es como una amputación ya del feto. Estarían prácticamente ya como tal matándolo, quitándole sus partes y todo eso porque tienen que absorber todo el feto y cortarlo por pedazos para que así pueda salir. Chicos, una sugerencia, ya pueden ir escribiendo, aunque veo acá ya texto, ¿no? Entonces, como ir ampliando ya lo que llevan, para que pues todo lo que se haya dicho hasta este momento pues lo puedan incluir y puedan pues hacer el trabajo de sacar lo que pues no les conviene y dejar lo que les conviene, ¿listo? Entonces, digamos, en el puente se podría poner de que Hola, doña esto, Vilma. pues, después de la semana 6 ya se consideraría ¿Es el Se puente que qué? conecta. Se Luisa, perdón. conecta el narcotráfico con los Ajá. carcelarios. Quitas Eso. múltiples problemáticas. Y de los también. Que conecten con los centros, Los ¿es? centros Los carcelarios. centros Que carcelarios con los colombianos centros carcelarios colombianos. podría sostenerse sin la complicidad que ofrece la corrupción dentro de los establecimientos. Uy, sí, se escucha mucho mejor. Ajá. ¿Y quitamos esa última parte? Sí, Sí, exacto, porque es exactamente lo mismo. No se es lo sabe. mismo. No sé. Entonces quita sin la corrupción y quita dentro de los establecimientos penitenciarios. No podría sostenerse la complicidad de la, pongamos otra palabra parecida. O pasa su etapa
Después de los ser tres feto, después de los 3 meses pasa a ser a, feto. a ser feto. Teniendo, ya empezando a tener órganos, La Extremidades. mayoría de su unidades, cuerpo, órganos. No, Ya las ten- extremidades ahí no serían, pero sí la mayoría de los órganos del cuerpo. Según esa ciencia, ¿pero cuál ciencia? es la eh, embrionología, espérame, ya uso cómo es que se escribe. Embriología. Decía que, digamos, los mismos del IMPEC, de los guardias, eh, como que a ver, ¿cómo les digo? Eh, Los amedrantan, sí, o sea, o como que les los da acosaban. dinero, ¿cómo se llama eso? Sí, y digamos que les causaba en ellos como esa ansiedad y eso hacía que ellos tuvieran que, digamos, consumir drogas. O Y sea que que también también, como dice depende mucho acá, de ellos, de todo lo que les dicen, les hacen en la prisión. así como acá que dice que es el contexto social de los internos, porque pues cabe recalcar que a ellos los encierran desde la tarde hasta el otro día. Eso es mucho, Exacto. Como de como todo lo mucha que les hacen presión. allá adentro. Entonces yo creo que debería ser como por ahí, ¿no? Sí. Porque es muy fácil solamente juzgar al interno, pero al otro sí no le dicen nada. Sí, acá también dice que Constitución. La Corte Constitucional pues, del Del 2020, 2022. del 2022. Espérame. ¿El aborto es libre y legal? El aborto es libre, Ilegal. ilegal, sí señora, hasta Después las de las 24 semanas. hasta las 24. hasta las 24 semanas de gestación. De Donde ya el gestación. feto, Sí señora, bueno, ¿se dice el feto? o en O naciturus, Sí, o no ya sé. sé, en naciturus. donde ya el naciturus, Sí. sí señora, Está, a, espérame, esto, ponemos, está completamente desarrollado, no, está mayormente desarrollado. sí, A las bueno, 24 semanas, bueno, algo que él puede ya tener vida fuera del vientre. Donde ya el sí, no, naciturus, no poner, espérame, no vamos, poner desarrollado, porque ya pusimos desarrollados. por eso, el naciturus ya está, ujú. Mm. ¿Cómo le ponemos ahí? Entonces, después de las 24 semanas, el bebecito, o sea, ya él tiene sus partes, sus Ya órganos, tiene sus brazos, sus piernas, su tiene todo. nariz. ¿Qué sentencia la Corte Constitucional? Dime, por ¿Qué eso, esa es la sentencia? sentencia. Dice, en Colombia el aborto es libre y legal hasta la semana 24 de gestación, según la sentencia de la Corte Constitucional del 2022. Esa es la sentencia, que el aborto es libre y legal hasta Ahí la está semana mal. 24 de gestación. Debe haber una sentencia, debe haber un número de sentencia, porque hay demasiadas sentencias del 2022. Es como una ley, un No, por artículo, eso, ¿cierto? respecto al aborto, que es libre y legal hasta la semana 24, esa es la sentencia. El aborto es libre y legal hasta la semana 24. Esa es la sentencia de la Corte Constitucional del La 2020. sentencia es la C-055 del 2022. Ah, la sentencia es esta que está mirando. Pero entonces, espérame, miro hasta cuándo, o sea, desde qué semana el bebé puede ser prematuro. Después de-
Dice, un bebé prematuro puede vivir a partir de la semana 23 o 24 de gestación. O sea, ya a las 24 semanas el bebé sí puede Buena ya vivir tarde. total fuera del vientre. Está mayormente, espérame, según la sentencia de embriología. En la parte de sus órganos desarrollados, quita el desarrollados y forman. Sin embargo, no sino como un además. Además, reducir el problema, sí, es mejor. Internos, La coma. falta de conocimiento sobre el contexto Además, y psicológico de los internos y algunos funcionarios, ¿puede ser así? y además, y algunos funcionarios, Sí, porque ¿qué estamos dice? diciendo que no nos vamos a ir por uno solo, entonces sería el conocimiento sobre el contexto social y psicológico de los internos y algunos funcionarios No, porque o meteríamos a la los funcionarios. disponibilidad de Pero, los funcionarios, algo así. pero ¿no te parece que lo de los funcionarios lo hablamos en lo de la corrupción? Porque como ellos son los que corrompen. Sí, porque es Sí, que meter ya los funcionarios ahí en los internos lo meteríamos como que estamos hablando social y Sí. psicológicamente de ellos también. Si vas a poner el además con coma, mejor quita la coma anterior y pon un punto. Encontré esto, varias leyes que nos pueden ayudar con el tema. Bueno, ¿y qué más vamos a poner? a mí esa última parte no me cuadra. Es que es como, O sea, falta complementarla más. sí, es una visión limitada. Es que eso era lo que faltaba. Además, reducir el problema únicamente a la corrupción es una visión limitada, pues la accesibilidad de sustancias psicoactivas en prisión también depende de otros factores estructurales. ¿Les parece así? Una visión limitada, coma, pues la accesibilidad, Se te entrecorta el audio y no te entiendo. ¿ahí me escuchas bien? Sí. Coma, pues la accesibilidad de drogas, bueno, no, de sustancias psicoactivas, en prisión también responden a otros factores estructurales. ¿Así? Hasta ahí, creo. En lugar de colocar en prisión, coloca dentro de los centros carcelarios. Carcelario. Chicos, una pregunta, ¿ahí ya está la tesis planteada o van en qué parte? ¿En la puente?
Estamos en la tesis, ¿sí? En la segunda ya estamos en la La tesis. parte de la tesis. Entonces, ¿me quieren convencer ahí donde dice la falta de conocimiento de ahí hacia abajo? O además, Desde la falta de conocimiento. conocimiento sobre el contexto social y psicológico de los internos. Además, reducir el problema únicamente a la corrupción. Pilas, acuérdese que la tesis es la idea que ustedes defienden. Después de ahí, si yo les hiciera la pregunta a ese fragmento de qué me quieren convencer o qué defienden ustedes, esa parte la respondería. A Miren, ese era lo que yo iba cuando les además, dije reducir el problema que únicamente a la corrupción es una visión limitada, pues la accesibilidad a sustancias psicoactivas dentro de los centros carcelarios también responde a otros factores estructurales. Seguro que esa frase responde a la idea de lo que ustedes quieren, están defendiendo, porque mire que allá arriba en el ejemplo que yo les mostré dice, Este trabajo defenderá la tesis", y ahí muestran la idea, ¿no? De la legítima Ay, defensa en las situaciones de violencia intrafamiliar. Debe hacer más laxo. Entonces yo creo que aquí debe ir más la afirmación, chicos. La afirmación porque es un texto argumentativo. Ustedes están haciéndole un cierre al párrafo más como si fuera un texto expositivo, más no argumentativo. Si bien esa conclusión, pero tiende más al texto expositivo, a la introducción expositiva y sugiero que como que no va a ser la orientación del ensayo que les voy a pedir. Entonces marquen de una vez la tesis. Por cierto, ¿cuál es el que están defendiendo ustedes? ¿Qué idea defienden ustedes dentro de lo que es la parte del suministro de drogas ilícitas en las prisiones colombianas? lo íbamos a hacer al revés, íbamos en contra. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Ya igual tienen una producción, no la vamos a cambiar. Si pusieron esta posición, ponen la posición, Ah, no se preocupen. profe, es que cómo vamos a defender eso. Nosotros teníamos la idea de estar Era en contra. como algo neutro. No tanto, en la argumentación tienen que tomar como una postura crítica. O sea, ¿están a favor o en contra? No sé. La corrupción y su rol al suministrar sustancias ilícitas en las... Ah, pero pueden defender la idea de que las sustancias ilícitas se consumen, o sea, la cárcel no resocializa porque se consume sustancias ilícitas y eso se debe a la corrupción. O sea, que la cárcel no está cumpliendo la función que debe cumplir debido a la corrupción. Ustedes defienden Y, esa postura. ok. Bueno, yo ah, les doy Y como una idea para que la traten de sí, encajar. Es idea, ¿no? Usted sabe que cuando dicen una esa opinión, sería como una esa idea sería para terminar la tesis. sí, claro. Este ensayo defenderá o ahora se defenderá, no sé, conectores miles y millones. Busquen los que sean, pero muéstrenme la postura de ustedes, que se sea clara. Digan, esto es así. Algo así como Listo, cuando profe. uno manda en casa, ¿no? Bueno, voy a pasar con el otro grupo porque ya nos falta solamente un cuarto para la una y pues Listo, tenemos... profe. Gracias. Bueno, bueno. Bueno, ¿Y cómo se le dice Entonces, a un neonato no, neonato, o bueno, a un feto de 23 semanas? ¿Cómo se le dice a un bebé prematuro? No, Nato. nonato. Neonato. Entonces, en vez de bebé, ponle neonato. Y se No, le pone Nato. así, No, Nonato. Nato. No. neonato. Y se le pone prematuro, solo el neonato. No, Nato. De un nonato. Entonces, Pegado. quítale el prematuro. ¿Pegado? Sí, va ¿Nonato? unido. Va unido, gracias. Neonato, sí. Y quítale el prematuro. Listo, yo me creo que así ya quedaría en la Bueno, cuando ya creo que ya lo van terminando, creo que ya lo terminaron, si no estoy mal. Échenle una revisada a la ortografía, a la redacción de pronto o algo así que se les haya ido una palabra. Según sentencia de la Corte Constitucional, va en mayúscula inicial cada una, ¿no? Que es una institución. Algo así como detallitos de esos, ¿no? Y una persona que me lo envíe, ¿sí? Una persona que me lo envíe al WhatsApp. Y paramos ahí, ya cuando terminen ya listo esto. Profe,
Una Y pregunta, aquí en el número de sentencia, ¿esta C va sin minúscula o minúscula? No, ella llama en mayúscula. ella va en mayúscula. Va en mayúscula, Listo, perfecto. compañerito. Profe, le colocamos ahí los nombres del grupo. Claro, claro, eso es importantísimo. Y listo, terminan la clase y se van a almorzar. Listo. Una pregunta, el texto no debe ir unido con con la idea, la Tesis. idea, Entonces, Acuérdense la estructura, el contexto general, la idea puente y tesis, todo en un párrafo. Acuérdense de y el- del ejemplo que la, les mostré. Ahí está unida. Ah, Lo que pasa es que al darle Pueden espacio se poner punto. bajó. Ah, ya, entonces darle el punto, cambio sí, de darle suprimir y ponerlo en el mismo renglón. ¿Sí? pero lo que dice la no, compañera me es, digamos, refiero es al la de parte de arriba, arriba. o sea, donde dice de acuerdo, debe ir unido con la pregunta, o sea, el puente debe ir unido con... Con la idea, sí. Ah, que Ujú. tiene que ir todo en un solo párrafo. Sí, 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 la compañera tiene razón. Tiene que ir todo en un párrafo. De acuerdo con, no de acuerdo a. Muy francés ese de acuerdo a. es cierto que el profe nos ha dicho que, que es muy francés. Sí. En algún momento lo aceptarán. Yo por eso casi no juego tanto por eso. En algún momento la Real Academia de tanto repetirlo lo acepta. Entonces uno, Ah, ay, ¿no está aprobado, profe? no, todavía no. Ay, De acuerdo con. de acuerdo con. Pero son detallitos. La verdad son detallitos. No son relevantes, no En- son tan relevantes. Esto pega la parte de arriba con la pregunta, Andrés. Espérame, ¿será que así? Listo, chicos, entonces ya tienen la indicación. Voy a ir con el otro grupo que ya les falta poner la tesis, que no la habían, estaban un poco confundidos. Entonces, ustedes a lo que terminen, la persona que pues quedó encargada en el rol de ese relator, pues me la envía, o bueno, Andrés aquí que está compartiendo, pues me le envía el trabajo para ponerlo en mi archivo personal. ¿Cuál es la... Va como con ahorita, o sea, vamos bien. Vea, las faltas de inversión en la infraestructura y tecnología de seguridad permite que los traficantes se anticipen a los controles. Esa es buena. Se ve bastante bien. Muy buen control. Sí. Sacó los abogados. Y de ahí de lo que dijo Luisa, deberíamos colocarle, por lo cual debe preocupar a las instituciones competentes, puesto que los efectos del uso y abuso de sustancias psicoactivas constituyen a un factor de riesgo que impiden cumplir con la finalidad resocializadora que persigue la pena privativa de la libertad. No sé, esa parte me parece como... Y mira, la falta de un control efectivo por parte de la administración penitenciaria ha permitido que algunos reclusos ejerzan un gran poder. Estos líderes criminales dirigen operaciones ilegales de narcotráfico, extorsión y microtráfico desde el interior de las cárceles, utilizando teléfonos móviles para coordinar sus actividades, provocando eso que provoca, pues nada, pues la falta de autoridad, verdadera autoridad. Eso se puede, pues ya más o menos tenemos la idea de por qué estamos a favor de que la cárcel falló. Sí, Entonces, ¿cómo vamos? Conocimiento sobre el contexto social supervivencia de Internet. En este sentido, la verdadera falla del sistema no se limita a la corrección, sino a los centros carcelarios, Ahí debe haber un sino a qué. carcelarios que no cumplen su labor de reintegrar, carcelarios, sino a los ¿Y si centros. le quitamos en este sentido y empezamos a partir de la verdadera falla? Pues es que en ese sentido es como un conector. Y es que si no, ¿a qué? Los O centros entonces ponemos carcelarios. aquí, o la falla en el sistema no se limita solo a la corrupción, sino que los centros carcelarios no cumplen con su labor de reintegrar, sino que, ¿cómo se puede decir? No limitan, sino que alimentan
que Ah, impide cumplir que con su impiden, finalidad. que impiden cumplir su labor de reintegrar y alimentan, y por el contrario alimentan el, ¿qué querían decir? ¿El consumo? Sí, sí, sí. Sí, Sí. Entonces, en el sistema no se limita a la corrupción, sino a que los centros carcelarios, ¿qué era lo que había dicho Luisa? ¿Cómo fue? Yo dije alimenta. No así, cumplen con su la finalidad. verdadera falla en el sistema no se limita solo a la corrupción, sino a que los centros carcelarios, no se limita a la corrupción únicamente, ya que los centros carcelarios no están cumpliendo su labor de reintegrar. No, ahí te Sí, enredaste. sí, ahí me enredé, ya se me olvidó lo que En decía. el sistema no se limita solo a la corrupción, entonces ahí no se limita, pone solo a la corrupción, No, sino, original. La verdadera falla del sistema eh, es que no sé. sino a que los centros carcelarios, yo sí le entendí la idea, Luisa, sino que los centros carcelarios, ese dato toca quitarlo, sino que los centros carcelarios no cumplen su labor de reintegrar, si- sino que por el contrario alimentan el consumo de sustancias. O su labor de controlar. Su labor de controlar, El consumo de controlar, sustancias psicoactivas. pero, o sea, ¿quieres quitar reintegrar por controlar? Esperando. No cumplen su labor de reintegrar, Ya por que el contrario. alimenta, ahí sí sería alimenta la corrupción con complicidad, ¿no? De sus mismos operarios, Alimenta la algo así. corrupción y el y por lo tanto el consumo. Entonces pone su labor de reintegrar, coma, por el contrario, alimenta Un ambiente de descontrol que dificulta, un ambiente de descontrol y corrupción que no, permite y corrupción que permite el consumo de sustancias psicoactivas. Ahí no, ya yo creo que ya está bien. Bueno, veo que ya lo están terminando, entonces, si quieren, nos quedan 6 minuticos ahí en clase, no hay problema. Ya la última revisión, la última releída es como para buscar de pronto situaciones de ortografía. Acuérdense que es un solo párrafo, de pronto Sí. mayúsculas, minúsculas, un punto o una coma o algo así. ¿Listo? Listo, profe. Me Listo, lo profe. envían al WhatsApp, por favor. ¿Ponemos Y nuestro nombre? claro que sí, eso es lo más importante. Vale, profe. Listo. Entonces leámoslo rápidamente. entonces su labor de reintegrar, por el contrario, alimenta un ambiente de descontrol. No sé si esa palabra, la de corrupción, ahí que bien. Voy a leerlo así, un ambiente de descontrol que permite el consumo de sustancias psicoactivas. Está bien, se quita corrupción. Entonces leámoslo. ¿Quién lo lee, Luisa o lo leo yo? Desde arriba. Sí, para mirar si Listo. nos da La algo. corrupción y su rol al suministrar sustancias ilícitas en las prisiones colombianas. La corrupción es un problema persistente que afecta la seguridad, la salud y la reincorporación de los internos, ya que las cárceles dejan de ser un centro de rehabilitación y se convierten en un entorno de consumo de sustancias psicoactivas. Volvimos a decir lo mismo, comprometiendo la reinserción social. Este trabajo busca analizar cómo opera la corrupción en diferentes niveles, desde funcionarios penitenciarios hasta actores externos. Es el puente que conecta ahí en el punto y coma, ¿es no mayúscula o sí mayúscula?
No sé. No, esa es minúscula, pero en Ok. esa coma que hay de funcionarios penitenciarios hasta actores externos, esa coma sobra. Es el puente que conecta el narcotráfico con los centros carcelarios colombianos. La falta de conocimiento Para que, por favor, lo envía a Jus, que es la que lo tiene, ¿no? Sí, los O coloco podemos- arriba o abajo del texto. Abajo del texto. Listo. ¿Qué coloco? ¿Solo nombres o coloco estudiantes? no solo los no, o no sé cómo. Los nombres no, solamente. Sí, sí, solo los nombres. O trabajo realizado por y ta 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 ta. Alquichire. Yo se los voy a poner aquí en el chat. ¿Así? Sí, Felipe Ortiz. Andrés Sí, Felipe Ortiz. puede poner Andrés Ortiz. Listo. Tiene tilde Andrés en la E. Yes. Listo. Mm, no se limita a la verdadera falla en el sistema no se limita solo a la corrupción, ya que, creo que suena mejor, ya que los centros carcelarios no cumplen su labor de reintegrar. ¿Sí o no? sí, Sí, porque suena es mejor. que si no, se escucha raro. Sí, se escucha Y extraño. eso iba a decir, pero yo ya las había escuchado hablar de eso, entonces no dije nada. Se sentía regañado por tantas veces. ¿Lo cambio a PDF o lo envío así en Word? Entonces, ¿el profe está acá? Profe. ¿Profe? Sí, Súbalo así en Word. Listo. Se lo mando por WhatsApp, ¿cierto? Sí, por favor. Bueno, yo entonces voy a cerrar la sala. Creo que ahorita no hay nadie, ya están almorzando, entonces voy a cerrar la sala y ya solo pues le queda a la compañera enviarlo, ¿listo? Bueno, muchas Listo, profe, gracias, feliz gracias. tarde. Chao. bueno, profe, gracias. Hasta luego. Bien, Hasta luego. buen fin de semana. Chao. Chao, compañeros. Chao, compañeros.